del Evangelio. El poder del Evangelio. ¿Cuántos saben que el Evangelio es poder? Dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para que todo aquel que cree. Amén. ¿Ya lo tienen todos? ¿Un amén? Yo creo que se va a poner bueno. Qué bueno que están calladitos. Vamos a dar un fuerte aplauso otra vez a Dios. Vamos, mis hermanos. Vamos, más fuerte ese aplauso. Mateo capítulo 13, versículo 47 hasta el 52. El tema se llama el poder del Evangelio. Ayúdenme a leer, por favor, mis hermanos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Verso 49 dice: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, preste mucha atención a después de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Vamos a aplaudir una vez más. Yo creo que no les vamos a cansar. Una vez más, vamos a dar ese aplauso a Dios. Mis hermanos, en la Biblia hay más de 37 capítulos que hablan acerca de 37 parábolas. Cada parábola Jesucristo nos enseña una verdad poderosa, mis hermanos, una verdad donde Dios nos enseña qué es lo que quiere decir al pueblo, a su iglesia. Y en esta parábola habla de una red, nos enseña cómo tenemos que pescar. ¿Cuántos dicen amén? Presta mucha atención. Cómo tenemos que pescar como hijos de Dios. Y Él nos enseña, nos da las herramientas, y Él nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Saben por qué nos enseña? Porque Jesucristo, mis queridos hermanos, quiere salvar las almas. Jesús ama las almas. Jesucristo vino y se entregó su vida por las almas. Las almas para Jesucristo es el corazón de Dios. Dios ama al perdido. Dios ama al borracho, Dios ama al alcohólico, Dios ama al que está tirado ahí, el que está deprimido, Dios ama. Pero ¿quién va a ir por ella? ¿Cómo ellos van a conocer la palabra si nosotros no vamos? Así que quiero enseñar 3 principios de cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta parábola los tesoros que están escondidas en esta parábola, para que usted y yo podamos accionar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos nosotros como hijos de Dios la responsabilidad de recoger la cosecha y salvar lo que se ha perdido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesucristo nos habla, principio número 1 de la red. ¿Qué representa la red? Escribe, por favor. La red representa la iglesia. Escriban, por favor. Como que no escucho muchos amenes, hijo. ¿Qué está pasando? La red representa la iglesia. La red, su misión es atrapar a toda clase de peces. ¿Sí lo entendió? La red, su trabajo, ¿qué hacen los pescadores? Arrojan las redes y cuando los van jalando, recogen toda clase de ¿qué? ¿Toda clase de qué? De este lado no escucho. ¿Toda clase de qué? De peces. Entonces la red, su misión y su responsabilidad es atrapar toda clase de
peces. La red no debe de hacer excepción de personas o excepción de peces. Su trabajo y su responsabilidad de la red es atrapar a todos. Hay un tiempo donde se recoge lo bueno y lo malo. Amén. Hay un tiempo, dice, que Dios mandará a sus ángeles, recogerán peces buenos y recogerán peces malos. Los peces buenos los pondrán en una cesta y los peces malos los arrojarán en el fuego. Amén. En otras palabras, mientras nosotros como iglesia somos una red, nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es atrapar una cantidad de peces. Amén. Una cantidad de peces. Peces buenos y peces malos. Significa que en medio del pueblo hay peces malos. El que te hace enojar, el que te da dolor de cabeza. Los peces malos son los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Los peces malos son los falsos creyentes. Usted no puede hacer nada. Ellos se esconden en medio del pueblo. Pero nuestro trabajo como iglesia, tenemos que actuar como una red. La iglesia es la red. Su misión es atrapar toda clase de peces. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice. Vamos a regresar ahí. Vamos a leer Mateo 4, versículo 19. ¿Qué es lo que dice aquí? En Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesucristo llama a sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mira lo que les dice en el versículo 19 al 22. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban, ¿qué dice? Que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué pasó? Le siguieron. Cuando Jesucristo nos alcanzó, mis hermanos, no solamente nos remendó, sino que también nos salvó. Amén. Estos hombres estaban remendando las redes. Hay un tiempo donde la red no sirve. ¿Sabes cuándo? Cuando se rompe. Hay un tiempo la red no puede pescar. Amén. La red no puede pescar. ¿Por qué? Porque se rompe, está roto. Y ellos remendaban las redes. Vamos, yo quiero que le digas a tu vecino, dile: checa bien tus redes, ¿cómo están? Pastor, no he pescado nada en todo el año. Posiblemente tus redes están rotas. Tu vida está mal, tu vida está rota. Estás entretenido en alguna cosa, hijos. Por eso nuestra red no ha agarrado nada, no ha atrapado ni un pez. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos llamó. Jesús les dijo: vengan, sígueme. Ellos, ¿saben lo que hicieron? Dejaron tirado las redes. Tu llamado delante de Dios es lo más importante que cualquier cosa, mis hermanos. Tu trabajo, tu negocio no es tan importante que dejar tus redes y seguir a Jesús. Cuando dicen amén. Eso es lo que Dios nos está enseñando. La iglesia representa esa red, pero la iglesia, hijos, está dormida. La iglesia está entretenida. La iglesia se ha estancado. Nosotros como red tenemos que seguir, buscar esas peces especiales. Hay peces que traen dinero en la boca. Cuando dicen amén. En cierto lugar Jesús quería entrar en el templo, y cuando entró en el templo lo estaban cobrando y él no tenía dinero. ¿Sabe lo que dice Pedro? Vete en aquel lugar y arroja la red, y el primer pez que agarres trae dinero en la boca. Hay peces que traen dinero en la boca. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa clase de peces Jesucristo quiere salvar. Amén. La iglesia tiene que despertarse, hijos. La iglesia tiene que avivarse una vez más, porque hemos perdido ese amor por Él y esa pasión
por las almas. ¿Alguien puede decir un amén? Hemos perdido la pasión por las almas. Número 2, el mar representa el mundo. Sabemos nosotros que los peces están en el mar. ¿Y las almas dónde están? En el mundo. Jesucristo dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. La iglesia tiene que levantarse y predicar la palabra de Dios. La iglesia se tiene que encender, mis hermanos. Aunque usted no aplaude. Hijos, no vamos a terminar así todo el año. Es hora de despertar. Es hora de levantarnos y predicar la palabra de Dios. Jesús nos dijo: id por todo el mundo y prediquen la palabra a toda criatura. No necesitamos, mi hermano, ir a todo el mundo. Solo con el vecino, en la calle donde vivimos. Ahí está la salva. Usted no necesita ir a Europa para predicar. Usted no necesita otro lugar para predicar. En tu casa, en tu pueblo, en tu comunidad, en la colonia donde vivimos. Ahí están las almas. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Romanos 10. Mis hermanos, es triste lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Mira lo que dice. El Señor aquí nos desafía. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Habla de los impíos. ¿Cómo los impíos van a clamar a Dios en el cual no creen? Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vio que es importante predicar la palabra. Verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quiénes son nuevas nuevas? El evangelio. ¿Cómo escucharán los demás, mis hermanos, si nosotros no predicamos la palabra? En 2 de Timoteo 4:2 dice: prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. Eso es lo que dice la palabra. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Cuando usted visita a un impío, a un inconverso, visítale, muéstrale la palabra. Muéstrale el evangelio. Muéstrale que el evangelio es poder. Está enfermo, ora por ellos. Amén. Está enfermo, necesita algo. Su red está rota. Sánalo, dile: Jesucristo es la respuesta. Jesús te va a sanar. Jesucristo te va a restaurar. Esas son las buenas nuevas. El evangelio, la palabra evangelio simplemente significa buenas noticias, buenas nuevas. Ese es el evangelio. Cuando alguien está enfermo, ¿cuáles son las nuevas para esa persona? Su sanidad. Alguien que no ha recibido su milagro, ¿cuál es la buenas nuevas para esa persona? Su milagro. Si alguien, mi hermano, está endeudado, las buenas nuevas para esa persona es que su deuda, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar sabiduría para pagar. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio solamente significa buenas noticias. Ese es el evangelio. Por eso tenemos que llevar a la gente que necesita del evangelio, de las buenas noticias. Dice: predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Porque vendrán tiempos donde ya no sufrirán la sana doctrina. Mis hermanos, la gente le dolerá su oído para escuchar el evangelio. Llegará un tiempo, ya nadie va a querer escuchar el evangelio. Pero hoy es el tiempo de predicar la palabra. Los hijos tienen que salir, ir y predicar el evangelio del reino. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, el mar representa el mundo. Número 3, los peces buenos y peces malos. ¿Qué significa esto? Peces buenos y peces malos. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Los peces buenos son los inconversos que Jesús quiere
malos. Ellos porque les decimos malos porque no conocen el Evangelio. Los inconversos son los peces buenos. ¿Y quiénes son los peces malos? Peces malos son los falsos cristianos. Son los falsos creyentes que se esconden en medio del pueblo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son los peces buenos de la gente que no conoce al Señor. En la viña de Dios, en la viña del Señor, mis hermanos, hay de todo. Los falsos cristianos son como los fariseos, se esconden en medio del pueblo. No entran en el reino, tampoco permiten que otros entren. Amén. Tenemos que ir, predicar el Evangelio. Amén. El tiempo, hoy es el tiempo de ir. Habrá un tiempo donde Dios va a escoger. Yo sé que a veces te da problemas tu hermano o tu hermana, pero habrá un tiempo que Jesucristo se va a encargar. Los ángeles apartarán a aquellas personas. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que vayamos ¿dónde? En esta parábola, mis hermanos, muy importante, se convierte en un fariseo, un escriba, perdón. Mira lo que dice en el versículo, regresamos otra vez a Mateo 13, es donde empezamos. Mira lo que dice en el versículo 51. ¿Qué dice? Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sacó de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Este es importante. En esta parábola, mis hermanos, se convirtió un escriba. ¿Quién es un escriba? Un escriba era un erudito en las escrituras. En los tiempos de Jesucristo, los escribas eran conocedores de las escrituras. Amén. Pero en ese momento Jesús habló de la parábola, se convirtió en escriba y le dijo, y era un erudito, era un conocedor de la palabra, pero del Antiguo Testamento. Pero cuando escuchó el Evangelio del reino, se convirtió. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Lo compara con un padre de familia. ¿Y sabe lo que le dijo? Escucha lo que le dice en el versículo 52. Y él le dijo: por esto, todo escriba, docto, ¿qué significa docto? Experto, entendido, un erudito, un especialista en las escrituras, se convirtió en ese momento. Pero lo compara con un padre de familia. Dice, lo comparó con un padre de familia. Amén. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas. ¿Qué significa ese tesoro? Su corazón. Habla del corazón, mis hermanos. Dice que saca cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas viejas, Antiguo Testamento. Cosas nuevas, el Evangelio. Amén. El Evangelio, mis hermanos, cambia vida. El Evangelio trae poder de transformar a la persona. ¿Quién nos transformó? El Evangelio. ¿Quién nos cambió? El Evangelio. ¿Quién hizo que estemos aquí en la casa de Dios? El Evangelio. El Evangelio tiene poder de transformar la vida, de cambiar. Es lo que hace el Evangelio. El Evangelio entonces es poder. Pablo lo dijo, dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Alguien se avergüenza del Evangelio? Jesús dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. No dice tiene poder. No dice saldrá poder. No, dice el Evangelio es poder. Capaz de transformar en problemas, en circunstancias, en enfermedades, en cosas buenas. Ese es su trabajo del Evangelio. Pero debemos de predicar. Vamos, dile a tu vecino, dile, debemos de predicar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, trae poder. Por eso los mensajes que nos desafían es el Evangelio. El Evangelio trae poder. El Evangelio nos levanta de ese desánimo. Alguien que está amargada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar el Evangelio. Alguien está triste y desesperado, buscar el Evangelio. Por eso, hijo, los mensajes del Evangelio son los mensajes más poderosos. Yo te puedo hablar de fe. Fe no es Evangelio.
Yo te puedo hablar de echar fuera demonios, pero de ese del evangelio son los efectos del evangelio. Cuando dicen amén. Cuando nosotros predicamos el evangelio, mi hermano, tiene que ocurrir muchas cosas: sanidades, milagros, señales. Ese es el efecto por predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Yo le puedo motivar en un mensaje motivacional. Gloria a Dios, si usted brinde, le puedo sacar muchas sonrisas, muchos amenes, pero solamente lo motivé. Ya mañana usted necesita otra motivación. Pastor, cuéntame una motivación más. Es como un cuento, que yo te cuento un cuento. Está bien, está feliz. Pero el evangelio trae cambio. El evangelio trae poder. El evangelio trae prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace. Mira, el escriba escuchó el evangelio del reino. Escuchó y se entregó. Y Jesús lo comparó con un padre de familia y le dijo: este escriba es doctor. O sea, es un doctor. O sea, era un especialista, era un experto, un erudito. Pero cuando escuchó el evangelio, eso es lo que hace el evangelio: cambia vida, transforma corazones, te cambia tu mentalidad, te cambia la mente. El evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de buscar en la iglesia: predicar el evangelio, que Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús multiplica y Jesús da vida. Ese es el poder del evangelio, pero debemos de predicar. Por eso cuando tú entras en una casa de un inconverso, escúchalo por 10 minutos. No escuchen mucho, 10 minutos, 15 minutos, escucha lo que te quiere decir. Y de ahí le dices: mira, Jesucristo es la solución. Si tú buscas a Jesús, vas a ver la diferencia. Pero debemos demostrar, mis hermanos. Tú no puedes estar enfermo, ir a visitar a un enfermo. Va a decir: pues oye, comienza contigo. Nosotros no podemos ser pobres, ir a visitar a alguien. Jesús prospera y da vida. No se puede. Debemos demostrar con nuestra vida. Oye, tu matrimonio está a punto de separarse, de divorciarse. Mi matrimonio, gracias a Dios, por Jesús lo cambió y lo transformó. Jesús nos ayudó, nos íbamos a separar, pero vino Cristo y cambió nuestra vida. Ese es el evangelio de poder, de fuerza, de prosperidad y de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien cree que Dios nos va a dar más almas de aquí a diciembre? ¿Alguien lo cree? Eso no va a ser el poder del reino, el poder del evangelio. Cuando usted sale desde este momento, le dice: Señor, voy a visitar a fulano y voy a orar por él. Si reniega, defiende su religión, muéstrale poder. Cuando dicen amén, dile: tu religión no ha hecho nada. Sigues enfermo, sigues endeudado, sigues peleando con tu esposa, sigues con los vicios. Entonces, tu religión no ha hecho nada. Pero si aceptas a Jesús, ese sí trae cambio, sí trae poder, sí trae prosperidad y trae abundancia. Eso es lo que hace el evangelio. Cuando dicen amén, la iglesia es una red. Nosotros debemos de preocuparnos de agarrar cantidades de peces. Amén. El único tiempo cuando la red no sirve es cuando se rompe. Checa tu vida, hijo. Posiblemente tu red está rota. Tal vez se rompió tu red, como los apóstoles remendaban las redes y Jesús los llamó. Posiblemente ellos dijeron: oye, no hemos agarrado nada, pero la red estaba rota. Así nuestra vida puede estar rota, puede estar mal delante de Dios. Un hijo de Dios debe de tener fruto. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, yo doy mis diezmos. Ese no es fruto, esa es tu responsabilidad. Esos son tus impuestos con el reino. Pero eso no es fruto. Frutos son las almas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el fruto? Las almas. Porque usted puede dar cantidades de dinero, pero ese no es fruto. El fruto son las almas. El fruto son los peces. El fruto es el poder que Dios quiere manifestar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es hora, hijos, de salir. Es hora de llenar esta casa.
Es hora de llenar este lugar. Mira estas sillas. Mira la parte de atrás, hijo. Chequen, no te duele el corazón. No te duele, hijo, el alma. ¿Dónde están los hijos? ¿Qué sientes, hijo? No tenemos ni un nuevo. Nadie. Es hora de salir. Es hora de preocuparnos. ¿Dónde estás distraído? Checa bien tu vida, hijo. Dile, Señor, ¿dónde estoy distraído? ¿Dónde estoy distraído? Quiero hacer trabajo. ¿Sabes? Cuando les predico estos temas, la gente se motiva por una semana. Pastor, esta semana fui y sí busqué, pero la otra semana ya te apagaste. Este tiene que ser un estilo de vida. Hoy voy, mañana no. Al segundo día voy a ir otra vez. Al tercer día voy a buscar al pecador. Al cuarto día voy a buscar al que necesita de Jesús. Cuando no estamos ocupados, hijos, cualquier tentación puede venir en tu vida y te va a arrastrar. ¿Sabe por qué el alcohólico cae? ¿Sabe por qué el drogadicto cae? ¿Sabe por qué el que tiene problemas con la carne cae? Porque no está ocupado en el reino de Dios. Pero cuando tu hijo estás ocupado en el reino de Dios, no hay tiempo para la tentación. ¿Cuántos dicen amén? En toda la semana, ¿saben lo que hago? Busco los mensajes para predicar. Busco las enseñanzas para enseñar. Busco que voy a predicar allá, que voy a predicar aquí. La otra semana ya me toca ir a la sierra. Hijo, mi mente está ocupada para el reino de Dios. No hay tiempo para entretener del desánimo. No hay tiempo. Pero si tú vives ocupado en el reino de Dios, no hay tiempo para el pecado. No hay tiempo para los vicios. Al contrario, estoy ocupado, yo voy a salir, yo tengo que ganar almas para Jesús. ¿Alguien puede decir un amén? Es hora de predicar, mis hermanos. Llenar este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús nos advierte, tenemos que hacer el día de hoy. Hoy es hora de salir. Comprométete delante de Dios. Dile, Señor, es hora. Es hora de que me levante. Dile, Señor, es hora que yo haga algo. Es hora. Este lugar, estas sillas vacías, hijo, es un reflejo de nuestra condición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Estas sillas vacías es un reflejo del pueblo. Es un reflejo de nuestro liderazgo. ¿Alguien puede decir un amén? Yo quiero que vayas hoy a tu casa meditando con esta palabra. Yo soy una red y mi trabajo es atrapar cantidades de peces. Cantidades de peces. Mi trabajo es mostrar el reino de Dios. Mi trabajo es mostrar al pecador que Jesucristo es la solución, que Jesucristo es la respuesta, que Jesucristo todo lo puede, que Jesucristo te va a ayudar. Muéstrale al pecador y verás cómo Dios te va a entregar la salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo vamos a hacer? Lo que no hicimos en estos 10 meses, lo vamos a hacer lo poco que nos queda. Vamos a trabajar, hijos, vamos a seguir hacia adelante. Vamos, yo les animo a todos, yo no solamente dos, del mensaje de la semana pasada, de 10 a 2, ¿quiénes somos? ¿De los 10 o entre los 2? No, yo les animo a todos, hoy a todos, hasta los niños, muchachitas, hijas, busquen un alma, busquen jovencitos, alguien para predicarle de Cristo. Pregúntale, ¿qué te puedo ayudar? ¿Estás enfermo? Ora por ellos, muéstrale ese poder de Dios. Dile, ¿cuál es tu problema? Jesús es la solución. Busca a Cristo y tus problemas estoy seguro que te va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dale más fuerte ese aplauso para Dios. El Evangelio, hijo, es poder. El Evangelio es poder de Dios. Hay que mostrarle que necesita de Cristo. Hay que levantarnos. Es tiempo, hoy tenemos que levantarnos. Hoy tenemos que buscar al pecador. Hoy tenemos que buscar al que necesita de Jesús. Y decirle, no le busques más allá afuera. No, allá afuera no hay solución. La solución es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Oramos? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.